Yo quisiera dar una breve introducción en el tema para que ya ellos puedan hablar de manera mucho más específica sobre cada uno de estos temas. Si pasamos la primera diapositiva, por favor. Bueno, pues entonces este es el tema del simposio y un poco lo que yo les quiero mencionar. ¿Cómo pasan a ver si me pasan la siguiente, por favor. Esta creo que no es la ¿Para usted? no, no. Es una breve introducción. ¿Dónde están los? Bueno, un poco por la idea es ver cómo se relaciona, se interacciona la genética con el ambiente, con las experiencias, sobre todo, y las adversidades que va teniendo la población a lo largo de la vida, que tanto el desarrollo de las condiciones patológicas depende de la predisposición genética, de alteraciones de tipo hereditario, y que tanto depende de las condiciones adversas que se van presentando a lo largo de la vida. Esto ha sido pues, un tema de mucho interés y de mucha inquietud para saber si realmente hay un componente genético ineludible y este es el que tiene más peso para el desarrollo de la patología, o bien este componente genético se puede modificar y se puede ir cambiando a lo largo del tiempo de acuerdo a las experiencias y de acuerdo al tipo de vida que tiene cada individuo en su proceso a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esta es la idea de presentar este simposio. Yo había preparado algunos datos para darles la introducción a este tema. Se los voy a platicar brevemente. Un artículo muy importante que salió y que cambió el rumbo de este concepto entre la interacción genes y ambiente fue un artículo que salió en Science en el año 2003, del grupo del Dr. Kasky, en donde ellos estudiaron a pacientes que habían tenido depresión y los estudiaron, les hicieron un análisis genético y encontraron que aquellos portadores de un alelo corto para el gen que codifica al receptor al transportador de la serotonina, y que además habían tenido en infancia evidencia de maltrato infantil, este tipo de personas tenían una mayor vulnerabilidad para desarrollar en el curso de los años estados depresivos. Entonces, en ese momento, bueno, ese estudio era muy claro, se replicó una o dos veces posteriormente y se decía, bueno, tener esta carga genética con este alelo corto y ser sujeto a este maltrato infantil, pues favorece el desarrollo de las depresiones. Sin embargo, años después a alguien se le ocurrió hacer algo más al respecto y lo que se hizo fue estudiar a sujetos sin depresión. Y se encontró que en la población había muchos sujetos que nunca habían tenido depresión y que eran portadores de este alelo corto para este gen y que además habían experimentado adversidad infantil y que no solamente no tenían propensión a la depresión, sino que realmente lo que tenían era una capacidad de mayor tolerancia para los eventos adversos y las dificultades. Entonces, esto ha cambiado un poco el paradigma en relación a la interacción entre los genes y el ambiente. Esta interacción no necesariamente genera una adversidad, no genera una mayor vulnerabilidad, sino que en muchas ocasiones, dependiendo de las características propias de cada individuo, puede inclusive favorecer este fenómeno que llamamos de resiliencia
o de tolerancia a los eventos adversos. Y eso es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Están con nosotros y nos van a hablar de sus temas investigadores que se dedican a este tipo de problemas y que han aportado información importante. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Ricardo Orozco, quien nos va a hablar de estas adversidades a lo largo de la vida y cómo se interacciona, se relaciona con la patología mental. El doctor Orozco es investigador, es doctor en psicología y ha hecho sus investigaciones en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Después va a estar con nosotros la doctora Gabriela Martínez Levy. La doctora Martínez Levy es también investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría y es bióloga de formación. Nos va a hablar de un componente genético, de un elemento importante en el cerebro que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y finalmente, el doctor Carlos Cruz, que es el jefe del departamento de genética en el Instituto Nacional de Psiquiatría, también nos va a hablar de algunos aspectos relacionados con el BDNF y su interacción y su relación con el desarrollo de patología depresiva, fundamentalmente a lo largo de la vida. Así es que los dejo con los ponentes y les cedemos el micrófono al doctor. Si pueden poner la presentación que estaba sacando, por favor. Gracias. Bueno, buen día a todos. Agradezco la invitación de los organizadores y la oportunidad de participar en esta sesión plenaria. Bueno, yo voy a hablar de la relación entre, más bien, voy a hablar de la epidemiológica que hay actualmente sobre la relación que hay entre las adversidades en la infancia y la patología mental. Y para ello me voy a basar en los resultados que han sido publicados en la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica que hizo la doctora Medina Mora en el 2000 y que es parte de esas encuestas mundiales de salud mental, de los cuales la encuesta de la doctora Medina Mora es parte. Entonces, como ya mencionaba el doctor Berlanga, desde hace muchas décadas se ha estudiado la asociación, o se ha visto la correlación que hay entre adversidades en la infancia con los trastornos psiquiátricos. Y hay una gran cantidad de estudios desde aquella época en las que se ha visto desde la correlación simple que hay entre estos dos fenómenos hasta algunos caminos específicos que han sido también propuestos. Y para ello se han utilizado algunas muestras que son clínicas, como también lo mencionó el doctor, o algunas pequeñas muestras que se han seguido a lo largo del tiempo y que han permitido probar algunos de estos caminos que se pueden dar a lo largo de la vida. Sin embargo, su problema con estos estudios es que no necesariamente toman en cuenta que hay otras adversidades que pueden suceder a lo largo del tiempo para una misma persona. Y por lo tanto podrían estar sobreestimando la asociación que hay entre estos dos fenómenos. Entonces es muy importante deme hasta el martes para decidirle, ¿le parece bien? Asociación con otras adversidades en la infancia, es decir, si el tener más adversidades, por favor, tener otras adversidades está relacionado gusto en saludarla. Bye. Y en qué grado estos pueden significar que hay una especie de caminos generales, digamos, ¿no? Para la patología, más que un camino específico que cierta adversidad genere cierto trastorno mental. Y otro problema que también existe con estos estudios es que no necesariamente consideran que estas adversidades se mantienen a lo largo de la vida. Es decir, si uno tiene adversidades en la infancia, eso podría generar una patología aguda, o más bien el efecto podría ser crónico y se podría mantener a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Entonces hay unos trabajos de los que quisiera hablarles hoy que muestran y que han intentado desde el punto de vista epidemiológico contestar esta pregunta. Uno de ellos, el primero de ellos es un estudio de la doctora Paulina Villet, que fue publicado en 2010 y que fue publicado en el Journal of Psychiatric Research junto con el doctor Borges y la doctora Medina Mora. Este trabajo es un trabajo sobre adversidades en la infancia, adversidades crónicas de la infancia y su relación con el inicio de trastornos psiquiátricos. Yo creo que todos a estas alturas hemos leído por lo menos un artículo derivado de estos trabajos o de estas
encuestas de salud mental mundial. Y muy brevemente voy a platicarles cuál es el método de estas encuestas. Es una encuesta que se hizo en el año 2002 y para este trabajo se analizaron aproximadamente 2.500 personas. Y una de las ventajas de utilizar esta encuesta es que el instrumento de medición que hacen de los trastornos psiquiátricos es el CIVI, que es una encuesta semiestructurada que permite obtener diagnósticos psiquiátricos de acuerdo al DSM-4 y tiene una alta correlación con entrevistas clínicas. Y los 20 trastornos, en este trabajo se ven 20 trastornos psiquiátricos que están agrupados en los 4 grupos que pueden ver en la diapositiva: trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, sustancias y externalizados. Y por el lado de las adversidades se ven 4 grupos de adversidades. Lo que llamamos como patología familiar, es decir, el padre o la madre hayan tenido algún rasgo de alguna de las 3 patologías que están en la diapositiva, que hayan tenido algún tipo de otro tipo de problemas de sustancias, por ejemplo, o que hayan tenido algún tipo de conducta criminal, o que haya habido violencia entre los padres a lo largo de la vida, sobre todo en la infancia del niño, o de la persona a la que trataba. Lo mismo para abuso y negligencia, que es otro grupo de adversidades que se ven en este trabajo, y otro tipo de adversidades que también se preguntan a las personas. Entonces, en los resultados que hay de este trabajo, lo primero que me gustaría resaltar es la prevalencia de estas adversidades en la infancia para la población mexicana. Entonces, como esta es una encuesta epidemiológica representativa de la población mexicana adulta, uno puede extrapolar los resultados a toda esa población. Entonces, como pueden ver, aproximadamente el 55% de las personas ha reportado haber tenido alguna adversidad de este tipo en la infancia. Entonces, eso es una prevalencia parcial, una de cada 2 personas, ¿no? Y las adversidades que fueron más reportadas fue el 20%, o sea, 1 de cada 5 reportó haber visto violencia familiar de los padres cuando era niño. Y el 20% también reportó haber sufrido algún tipo de maltrato, de abuso físico por parte de alguno de los padres. Seguido de haber sufrido la muerte de alguno de los padres y el problema de las sustancias de los padres. Entonces, estos resultados son importantes, principalmente porque estos eventos, esta encuesta demuestra que los eventos no vienen solos, sino que usualmente vienen acompañados de otros eventos. Pues como pueden ver acá, aproximadamente entre el 70 y el 80% de las personas que reportaron alguna de estas adversidades también reportó alguna de las otras. Entonces la prevalencia es muy alta de comorbilidad de las adversidades, ¿no? Y en promedio se reportaron entre 3 y 4 adversidades diferentes. Entonces, como mostraba en las primeras diapositivas, esas adversidades no vienen solas, sino usualmente vienen con alguna de las otras. Para probar si hay una asociación entre las adversidades y el inicio de cualquier patología mental, de las 20 que les mostré en la diapositiva previa, aquí están los resultados expresados como razones de Mommy. Y los intervalos de confianza, básicamente los asteriscos indican que las relaciones estadísticas son significativas. Y como pueden ver, el riesgo de desarrollar alguna de las patologías mentales cuando se tiene alguna de estas adversidades es significativa en todas las adversidades prácticamente, con excepción de la muerte de los padres y las adversidades económicas. Y prácticamente hay un doble de riesgo de desarrollo de cualquiera de estas patologías cuando se tiene alguna de las adversidades. La más alta, abuso sexual. Las personas que sufren abuso sexual en la infancia tienen el triple de riesgo de desarrollar alguna de estas patologías comparada con las que no tuvieron adversidades. Ahora, si bien estos resultados demuestran que hay una asociación, tienen el problema que les planteaba al inicio, que no toman en cuenta que hay otras patologías que pueden suceder simultáneamente. Entonces, para eso está este otro modelo, que en este modelo se incluyen todas las patologías simultáneamente. Entonces, lo que uno puede ver es que, de hecho, el efecto disminuye un poco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de abuso sexual, baja desde 3 puntos de riesgo
hasta 2 veces el riesgo. Sin embargo, la asociación se mantiene. Entonces, independientemente de que haya alguna otra patología, la abuso sexual sigue siendo un factor de riesgo para el inicio de cualquier patología. Y finalmente, este otro modelo de acá, lo que está haciendo es que además de ajustar por otras adversidades, también ajusta por el número de adversidades. Entonces, también toma en cuenta cuántas adversidades han pasado en la infancia. Y lo que pueden ver es que prácticamente estos dos grupos de adversidades, la patología familiar y el abuso y la negligencia, están asociados con el inicio de cualquier trastorno mental. Ahora, respecto al número de adversidades, pueden ver que a mayor número de adversidades, mayor es el riesgo de desarrollo de cualquier patología mental. Si bien aquí decae un poco, básicamente la tendencia es creciente. Y otra cosa que se ve en este trabajo es que, de acuerdo al grupo de trastorno, también se ven las diferentes adversidades. Y me gustaría que nos enfocáramos en este panel de medio, en el que ustedes pueden ver que en el caso de la negligencia, prácticamente la negligencia está asociada con prácticamente todos los grupos de trastornos mentales. Y la última pregunta que se nos pone en este trabajo es si estas adversidades están asociadas a lo largo de la vida. Como les comentaba, tener una adversidad en la infancia mantiene, digamos, el efecto a lo largo de la vida para el inicio de algún trastorno mental. Y la respuesta es que sí, principalmente igual en este grupo de abuso de negligencia. Entonces, digamos, los hallazgos principales de este trabajo son bastante claros en relación a cómo este grupo de negligencia y de patología familiar está asociada con los inicios de trastornos mentales a lo largo de la vida en la población mexicana. Entonces, este trabajo que acabo de mostrarles demuestra que hay una asociación de las adversidades con la patología en México. Pero como les decía, la encuesta de epidemiología psiquiátrica es parte de un grupo de encuestas que se han hecho en todo el mundo. Pues para eso está este trabajo del doctor Kessler, en el que la doctora Corina Bebé también participó en el año 2010. Y en ese trabajo se toman en cuenta todos los países que estaban hasta ese momento y que habían participado en la encuesta de salud mental mundial. Entonces pueden ver, los países que están en azul más fuerte, como Estados Unidos, son países de alto ingreso. Los siguientes, como México, son de mediano ingreso. Los países en azul más claros son los países de bajo ingreso. Y este trabajo, digamos, la ventaja de tener este trabajo es que es muy comparable con el que acabo de presentar, porque analizan exactamente los mismos 20 trastornos psiquiátricos y analizan exactamente las mismas dos adversidades en la infancia que acabo de mostrarles. Ok, entonces, sé que no alcanzan a ver, lo siento, pero esta diapositiva es que los estratos probablemente no alcanzan a ver bien, pero lo que me interesa rescatar de esta diapositiva, que son los resultados de la prevalencia de adversidades en la infancia, es que estas adversidades, en el grupo de países donde está México, que son los de mediano ingreso, el porcentaje es aproximadamente el 40%, es decir, es más bajo que en México. En México era como el 55%. Entonces, comparado con el grupo de países que le correspondería a México, en México la prevalencia es más alta de estas adversidades. Y en el caso de las adversidades y cómo se asocian con el inicio de cualquier patología mental, prácticamente todas las adversidades están relacionadas con todas las patologías. Entonces, uno puede ver que hay una asociación estadísticamente significativa. Si bien es pequeño en algunos casos, las asociaciones por ejemplo, en este caso la razón de riesgos es de 1.1, es decir, el 10% de riesgo extra. En el caso de la muerte con padre, si ustedes piensan en un incremento en el riesgo del 10% en una población de millones de personas, realmente son muchos casos nuevos de patología mental que se necesita tratar. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos resultados. Y finalmente, este trabajo muestra que también en todo el mundo, a lo largo de la vida, también hay una asociación de estas adversidades con el inicio de cualquier patología. Entonces, la conclusión de estos dos trabajos sería que las adversidades de la infancia se encuentran asociadas con todos los trastornos mentales en todas las etapas de la vida.
Y por lo tanto, eso podría implicar que los caminos que llevan de las adversidades a la patología mental son más bien caminos generales, y no caminos específicos de una adversidad particular a un trastorno particular. Y desde el punto de vista del tratamiento, lo más importante es que tratar a un paciente que tiene solamente una adversidad, más bien, tratar solamente la adversidad de un paciente que tiene varias no sirve de nada, porque realmente tienen que tratar todas las adversidades para poder disminuir el riesgo de un trastorno mental. Ahora, ya para terminar esta presentación, me gustaría que vieran, más bien, lo que este trabajo están haciendo, lo que estos trabajos están haciendo es analizar los eventos de vida, los 4 grupos que ya les platiqué. Ahora, este grupo de patología mental, de patología familiar que les comentaba, tiene 2 grupos, que son, uno de ellos es la patología del padre y otro es problemas de consumo de sustancias de los padres. Y eso más bien podría estar haciendo referencia a factores genéticos, porque finalmente estos trastornos mentales también se ve visible una asociación entre la patología de los padres con la patología de los hijos. Y estos trabajos demuestran que hay una asociación con cualquiera de los trastornos mentales, independientemente de que este grupo de patología familiar se estudie como si fuera un evento de vida o como si fuera un factor genético. De hecho, hay trabajos de este mismo grupo de investigación que analizan estas preguntas de patología familiar como si fueran factores genéticos, como un proxy de factores genéticos, ¿no? Ahora, otra cosa que están mostrando estos trabajos es que estos eventos a lo largo de la vida van sensibilizando al sujeto. Entonces, entre más eventos hay, mayor es la sensibilización que hay al desarrollo de la patología mental. Y algo que ya no comenté en este trabajo, en esta presentación, pero que también se toma en cuenta en los análisis que acabo de mostrar, es que los trastornos mentales también son comórbidos y que también puede haber diferentes trastornos simultáneamente. Y aún así, independientemente de la sensibilidad, independientemente de la comorbilidad, sigue habiendo una asociación entre las adversidades y los trastornos mentales. Y solo para mencionarlo, estos trastornos mentales están muy asociados también con el suicidio, y también hay varios trabajos del doctor Guillermo Borges donde se analiza esta patología familiar y cómo está asociada con el suicidio en los hijos. Entonces, la gran pregunta es cómo es que estas adversidades en la infancia se mantienen a lo largo de la vida. Y hay varios factores que se han propuesto como lo que llamamos mediadores, es decir, como estos factores que mantienen el efecto de las adversidades a lo largo de la vida. Y se han estudiado en la literatura diferentes mediadores posibles, que van desde los cambios neurobiológicos a largo plazo, producidos por el estrés, hasta la cognición, ¿no? La realidad genética. Entonces, a la fecha no hay estudios epidemiológicos de gran escala que logren captar la complejidad de todo esto, ¿no? Sobre todo cuando uno se da cuenta de que muchas veces los eventos de vida que estamos analizando acá son eventos que también se pueden heredar a lo largo de las generaciones en las familias. Entonces, captar la complejidad de este fenómeno es muy complicado desde el punto de vista epidemiológico. Para terminar, me gustaría simplemente leerles esta frase que está en un artículo de Sir Michael Rupert, en el 89, que creo que capta justamente esta complejidad de lo que estamos hablando. Y que dice: la conducta no es modelada únicamente por su estatus biológico, que es determinada genética y no genéticamente, pero también está modelada por influencias psicosociales. De igual manera, el pasado y el presente también pueden tener un efecto sobre ella. Muchas gracias.